Revista de Sociedad de Lady Whistledown, especial Cotilleos. 12 besos, por Mia Ryan. Capítulo 1. El marqués de Darrington acaba de llegar a la ciudad para la inusual temporada de invierno que estamos celebrando, y hacía 5 años que no lo veíamos en Londres, desde sus días de militar. Se rumorea que lo hirieron en combate y que pasó muchos meses de convalecencia en Ivy Park, en Surrey, propiedad que heredó, junto con el título, a la muerte de su primo lejano, el anterior Lord Darrington, que deja a su viuda, Lady Darrington, y a su hija, Lady Caroline Starling. Se desconocen los detalles de la herida y de la recuperación de Lord Darrington. De hecho, todo el asunto es un misterio, incluso para una experta en descubrir secretos como esta autora. Sin embargo, se sabe que a su regreso de la contienda, Lady Darrington y su hija tuvieron muy poco tiempo para abandonar Ivy Park, una propiedad que había sido su hogar durante varias décadas. En definitiva, un asunto de lo más desagradable. Revista de Sociedad de Lady Whistledown, 28 de enero de 1814. Ernest Warren, conde de Pellerin, iba a casarse con un hombre llamado Ernest Warren, que era el conde de Pellerin. Por todos los santos del cielo, si el nombre hasta rimaba. Lady Caroline Starling no sabía si reír o llorar, dado que se encontraba en un sitio público, aunque escondida en un rincón, no podía hacer ninguna de las dos cosas. Sin embargo, y puesto que durante el último mes había perdido prácticamente todo el control que siempre había tenido sobre las emociones, empezó a sollozar allí mismo en la sala de descanso del Teatro Real de Drury Lane. No tenía sentido que una dama perdiera el decoro de semejante forma, pero menos sentido tenía en su caso que apenas había llorado en su vida. Dicho lo cual, debía admitir que había llorado más en la última semana que en todos los 25 años que llevaba sobre la faz de la tierra. No obstante, lo más importante era que no debía llorar, porque durante el último mes su vida había estado muy cerca de ser perfecta después de años de inquietud. ¿Acaso no debería significar eso que tendría que estar sentada rebosante de felicidad en un palco junto a Lord Pellerin, emocionada por la idea de presenciar la actuación de Edmund King en el papel de Shylock? Sí, por supuesto que debería ser así. Debería estar encantada, extasiada. Al llegar a la conclusión, Linny comenzó a llorar con más fuerza si cabía. ¿Se encuentra bien? Linny dio un respingo y casi se le detuvo el corazón al oír la voz de otro ser humano, concretamente de un ser humano de sexo masculino. Se había escondido con mucho tiento detrás de unas gruesas cortinas y de una planta antes de que se abriera el dique y se convirtiera en una regadera. Aquí tiene. Parpadeó al ver el nibio pañuelo de lino que le habían colocado de repente debajo de la nariz. El pañuelo estaba sujeto por unos guantes igual de blancos, que cubrían unos dedos que parecían tener una buena proporción y tamaño. Linny dejó de llorar, ya que la visión de las manos enguantadas de un hombre anónimo la distrajo por completo, y, dado que no podía ver los detalles de dichas manos, le pareció extraño fijarse en ellas. Y, además, dado que nunca se había considerado una persona remotamente normal, se sintió un poco sorprendida por el hecho de que unas manos cubiertas por unos guantes pudieran provocarle un nudo en la boca del estómago que jamás había experimentado antes. Ese era el tipo de reacción que podía suscitar un susto, tal vez. No, no era exactamente esa sensación. En realidad, se parecía más a la vez que se comió una salchicha en mal estado. Linny sacudió la cabeza y recorrió con la mirada la manga azul oscuro de un frac de seda de magnífica confección, tras la cual llegó a un hombro impresionante que dio paso a un precioso cuello que parecía fuerte y acto seguido descubrió allí, delante de ella, al hombre más guapo que había visto en su vida. Soltó un hipido. Acéptelo antes de que su vestido acabe arruinado, le aconsejó el desconocido, que agitó de nuevo el pañuelo de lino bajo su nariz.
Aunque era un hombre guapísimo, tenía los modales de un salvaje. Claro que ella no había visto a un salvaje en su vida. Sin embargo, de repente le quedó clarísimo que no existía en el mundo un hombre que poseyera una buena apariencia, unos buenos modales y que fuera sensible. ¡Ay, por Dios! Iba a echarse a llorar otra vez. Tomó el pañuelo y se lo llevó a la nariz mientras las lágrimas empezaban a brotar de nuevo. Su príncipe del traje de seda azul se limitó a mirarla como si acabara de desnudarse en mitad del escenario. Tras sonarse la nariz, con fuerza, dobló el pañuelo a fin de poder usar la parte limpia para secarse la cara. Gracias, dijo, mirando a ese hombre tan apuesto al tiempo que le devolvía el húmedo pañuelo. El desconocido lo miró en silencio y Lini se lo llevó al pecho, horrorizada. No podía devolvérselo, por supuesto. ¿Qué asquerosidad acababa de hacer? Yo... Dejó la frase en el aire a la espera de que el caballero le sugiriese que se lo quedara, liberándola así de esa espantosa y mortificante experiencia, conservando cierta dignidad. Por supuesto, se limitó a quedarse allí plantado, mirándola. Era guapo, pero estúpido. Aunque tuviera los modales necesarios para ofrecerle un pañuelo, saltaba a la vista que ahí acababa su sentido de la etiqueta y salía a la luz su arrogancia. En fin, pues nada, repuso ella, que se acercó para guardarle el sucio pañuelo en el bolsillo del frac. Él se miró el bolsillo antes de mirarla de nuevo a ella, y Lini deseó al instante poder estar en los confines más remotos de China. ¿Por qué demonios hacía esas cosas tan horribles? Ese era el motivo de que se pasara la vida pegada a la pared, deseando fundirse con el entorno. Siempre que se dirigían a ella, acababa metiendo la pata de la forma más indecorosa. Sin embargo, en lugar de fulminarla con la mirada, como solía suceder casi siempre, Lord Guapísimo sonrió. En realidad, esbozó una sonrisa de oreja a oreja, y, aunque se mordió el labio, Lini no pudo evitar devolverle la sonrisa. «Tiene usted un hoyuelo», comentó de repente. Se tapó la boca con la mano. Lo que debía hacer era no hablar en absoluto. Sin embargo, era cierto que el caballero tenía un hoyuelo. Un solitario hoyuelo en la mejilla derecha, tan atractivo que le flaquearon las rodillas. ¿Y usted tiene pasión? Lini parpadeó. Ha dejado de llorar, añadió el caballero en voz baja. Me alegro. Dejó la frase en el aire mientras miraba hacia un lado antes de volver a mirarla. Acto seguido, le apartó los dedos de la boca y se los besó con delicadeza. Iba a desmayarse, en serio. No obstante, y por suerte, el desconocido se fue antes de que ella pudiera hacer algo tan estúpido. Claro que, después de haber llorado a mares delante de él, de sonarse la nariz con fuerza en su pañuelo y de habérselo metido empapado en el bolsillo del frac tras haberlo usado, había hecho peores estupideces en los últimos 5 minutos que desmayarse. Lini suspiró. La verdad, no deberían permitirle poner un pie en un sitio público. Respiró hondo mientras se atusaba el pelo y enderezaba los hombros. Sin embargo, estaba en un sitio público, más concretamente en el teatro, acompañada del hombre que seguramente le propondría matrimonio esa noche. Por Dios, otra vez tenía ganas de echarse a llorar. Ni hablar, cerró los ojos. Casarse con Ernest Warren, conde de Pelerin, era algo bueno, era lo que deseaba con desesperación. Esperaba que le propusiera matrimonio, y cuanto antes, mejor. Eso era justo lo que quería. Se obligó a no pensar en otra cosa mientras abandonaba su escondite y echaba a andar, con paso decidido, hacia los magníficos asientos que Lord Pelerin les había conseguido a ella, a su madre y al prometido de ésta, el señor Evanston. En realidad, pensar en el señor Evanston les resultaba casi tan desagradable como los abruptos cambios de humor que la asaltaban de un tiempo a esta parte. Era verlo y le daban ganas de salir corriendo entre alaridos. Al fijarse en la parte posterior de la cabeza de Lord Pelerin, tuvo otro incómodo pensamiento.
El círculo de pelo castaño que rodeaba la calva de su coronilla, un tanto apepinada, comenzaba a resultarle familiar, pero no le tocaba la fibra sensible ni nada por el estilo. ¿Debería hacerlo? No, claro que no. Ella no era una cabeza de chorlito que se dejara guiar por sensiblería sobre el amor y la ternura, como si alguien pudiera emocionarse al contemplar una coronilla. De repente, Lini se imaginó la coronilla del Lord Guapísimo y aunque no se emocionó exactamente, tuvo que admitir que sintió un leve estremecimiento. Era evidente que estaba cansada o hambrienta o que le sucedía algo igual de debilitante. Tras sacudir la cabeza con delicadeza, enderezó los hombros y tomó asiento, pidiendo disculpas, en la silla situada justo delante de Lord Pellerin. Su madre la miró de reojo con cara de reproche. Lini no veía esa expresión a menudo, ya que intentaba evitar el disgusto de la mujer, casi siempre manteniéndose bien lejos de su presencia. Sin embargo, un rato antes, al sentirse embargada por esas repentinas ganas de echarse a llorar, supo que debía retirarse a un lugar más privado que el palco que ocupaba su familia en ese momento. Se cruzó las manos primorosamente sobre el regazo y clavó la mirada en el escenario, que estaba lo bastante lejos como para verles borrosas las caras a todos los actores. Si a eso le añadía que la columna situada a su derecha ocultaba toda la parte izquierda del escenario, supo con claridad que ni siquiera Edmund King podría salvarle la noche, ni aunque saliera a escena. La farsa previa a la obra principal se le estaba haciendo eterna. Su mente empezó a divagar y de repente se dio cuenta de que volvía a pensar en Lord Guapísimo, quien, debería reconocerlo, tenía un pelo precioso. Admitir que un hombre tenía un bonito pelo oscuro que se ondulaba lo justo para resultar atractivo no era, ni mucho menos, llegar a una conclusión escandalosa, y reflexionar sobre el aspecto que debían tener las manos de un hombre sin guantes tampoco era del todo ridículo, en absoluto. Bueno, dijo su madre, y Lini se dio cuenta de que los actores por fin se habían marchado. La primera representación había terminado. Veo que Lord Darrington ha hecho acto de presencia. Lini regresó al presente de golpe y todos los pensamientos sobre los hombres guapos de manos grandes y pañuelos empapados desaparecieron con la fría realidad que ese hombre llevaba consigo. Su madre se había inclinado sobre el borde del palco y estaba mirando hacia el patio de butacas, ni más ni menos. No me lo puedo creer. Menudo descaro. El señor Evanston se colocó detrás de su madre. He oído decir que a los jóvenes les gusta sentarse en el patio de butacas con la plebe. Dicen que la vista es mejor. Dado que Lini llevaba una hora sentada mirando una columna y de vez en cuando veía algún actor, llegó a la conclusión de que los jóvenes tal vez llevaran la razón. ¿Y está acompañado por una mujer? Creo que es la señorita Amelia Relton, una dama de alcurnia. ¿Cómo se atreve? A Lini le importaba un comino donde se sentara la gente o que un caballero hubiera llegado acompañado por una dama de alcurnia. ¿Por qué tenía que usar la gente semejante expresión para referirse a una persona? Pero el hecho de que se tratara de Lord Darrington, que estaba en ese momento en el mismo edificio que ella, hizo que de repente se sintiera fatal. Al fin y al cabo, él jamás se había dignado a presentarse. Incluso había llegado al extremo de enviar una carta en la que les pedía a ella y a su madre que abandonaran su casa en un plazo de 2 días. Terrance Grayson, Lord Darrington, era el último hombre al que le apetecía ver y mucho menos conocer. En realidad, esperaba que Lord Darrington hubiera decidido pasar el resto de su vida encerrado en Ivy Park, tal vez incluso aquejado por la gota y por dolores crónicos de muelas, y si alguna vez se casaba, se lo imaginaba con una esposa malhumorada que le daría patadas en las espinillas con sus puntiagudos zapatos. Sin embargo, y aunque por supuesto nunca había querido conocer a ese hombre, Lini se descubrió acercándose al borde del palco para asomarse hacia abajo. Ese hombre es un horror. ¿Sabes que me dio la espalda hace 2 noches en el baile de los Ward? No te dio la espalda, Georgie.
explicó el señor Evanston para apaciguar a su madre al tiempo que le daba unas palmaditas en el hombro. Linnie, que no asistió al baile, se limitó a mirar a su madre con asombro. Aunque era consciente de que la mujer apenas recordaba su existencia, era de la opinión de que deberían haberle comunicado que Lord Darrington se encontraba en Londres. Bueno, cuando nos presentaron, ese sinvergüenza me miró un momento como si fuera alguna criatura surgida de las profundidades marinas, se dio la vuelta y se fue. Creo que se excusó, repuso el señor Evanston. De forma muy cortante, exclamó su madre, mirando fijamente a su prometido, quien comprendió que debería mantener la boca cerrada. He oído, añadió en cambio, que Darrington aburre a las ovejas y que, además, se ha convertido en un imbécil arrogante. Al parecer, se lo tiene muy creído y ni siquiera habla con sus superiores, y me refiero a los que lo superan en rango social. El bueno del señor Evanston, pensó Linnie. Desde luego que sabía exactamente cómo engatusar a su madre. Tampoco era tan difícil, la verdad. Solo había que darle la razón y dejar que llevara la voz cantante. ¿Oíste lo que le dijo a la señorita Kilton White? Pues no, susurró su madre con un gesto exagerado. Bueno. El señor Evanston se inclinó hacia adelante y miró con disimulo a su alrededor. Si estaban solos en el palco, por el amor de Dios. ¿Recuerdas que la señorita Kilton White iba de morado de los pies a la cabeza y que llevaba un vestido horroroso? Incluso llevaba una pluma morada en un turbante del mismo color. El señor Evanston enarcó las cejas empolvadas. Todavía le gustaba arreglarse de esa manera, aunque estaba muy pasado de moda y a Linnie la hacía estornudar. Lord Darrington le dijo, a la cara y sin que los hubieran presentado, que detestaba el color morado. ¡No! Sí. Linnie tampoco podía decir que le gustara mucho ese color, y solo con pensar en la aronda figura de la señora Kilton White envuelta en ese color y con un turbante del mismo tono alrededor de su enorme cabeza, llegó a la conclusión de que no habría sido una estampa demasiado bonita. Claro que, por supuesto, ella no habría dicho nada, lo habría pensado, pero seguramente no lo habría dicho en voz alta. ¡Mira eso!, susurró su madre con brusquedad. Aquella señorita lo acaba de saludar, añadió al tiempo que señalaba un palco situado un poco más abajo que el suyo. Esa señorita es Elizabeth Pritchard, querida, replicó el señor Evanston, que le sonrió a la dama mientras hablaba, aunque llamar sonrisa a esa expresión lasciva era describirla de una forma demasiado benigna. Linnie no pudo disimular y torció el gesto. Bueno, alguien debería decirle a la señorita Elizabeth Pritchard que los rubíes desentonan con ese horrible vestido verde. Distraída por un instante de su futuro padrastro, que no era otra cosa que un viejo verde, Linnie miró a la señorita Elizabeth Pritchard y soltó un suspiro. Siempre había envidiado a Lisa Pritchard, que tenía la confianza de decir, de hacer y de vestir exactamente como le apetecía. Estoy segura de que nunca he visto nada tan escandaloso, siguió su madre, apartando la mirada de Lisa Pritchard para observar de nuevo a la multitud que se agolpaba bajo ellos. Lord Darrington acaba de hacerle una reverencia a esa desvergonzada. Tras apartar la mirada de la cara sonriente de Lisa Pritchard, Linnie se levantó un poco y se inclinó hacia adelante para poder echarle un buen vistazo por primera vez a Lord Darrington. Recorrió la multitud una vez, 2 veces, y luego se detuvo. No podía ser él. Sin embargo, era él, estaba segura, pero si había un Dios en el cielo, no debería ser él. ¿Ese es Lord Darrington?, preguntó en voz baja. Por supuesto, su madre no la oyó. De verdad, no doy crédito. Georgiana Starling seguía con el tema del saludo de Lisa y la reverencia de Lord Darrington. Actúa como un libertino con todas las muchachas, y a mí va y me da la espalda. El hombre alto ataviado con un frac azul oscuro que estaba junto a la señorita Amelia Relton estaba, efectivamente, sonriéndole a Lisa. Incluso desde tan lejos, Linnie podía verle el hoyuelo. El corazón empezó a latirle con un latido doble muy extraño,
que hizo que se sintiera como si le corriera demasiada sangre por las venas. Y después, Lord Darrington miró un poco a su derecha y sus ojos se encontraron con los de Linny. Le guiñó un ojo. Ella se quedó sin respiración. ¡Caramba! Exclamó su madre al tiempo que jadeaba por la sorpresa. Sin embargo, Linny le hizo caso omiso y se limitó a mirar a Lord Darrington. ¿Sabía quién era ella? Sabía, mientras la veía llorar a mares escondida detrás de una planta, que era la misma mujer a la que había echado de Ivy Park. ¿Se había reído de ella mientras le ofrecía el pañuelo con aquella sonrisa? Y, en ese momento, la sonrisa de Lord Darrington se ensanchó y Linny supo que se estaba riendo, el muy desgraciado. Linny tragó saliva y deseó con todas sus fuerzas que ese hombre estallara en llamas y regresara al infierno, que era obviamente de donde había salido en primer lugar. Tras saludarla con una leve inclinación de cabeza, Lord Darrington volvió a prestarle atención a la señorita Amelia Relton. «Me encuentro mal», anunció al tiempo que se daba media vuelta y pasaba por delante de Ernest Waring, conde de Pellerin. «Llévenme a casa». Por supuesto que rara vez hablaba y nunca daba órdenes. Estaba bastante segura de que todos los presentes en el palco se habían quedado espantados por su tono de voz. Sin embargo, no le importó. Salió al pasillo y se dirigió a la sala de descanso. No se quedaría en el mismo edificio que Lord Darrington y no permitiría que ese hombre volviera a reírse de ella. Ya era bastante malo que le hubiera arrebatado su hogar con semejante brusquedad. No se rebajaría ofreciéndole a ese hombre el menor motivo para sonreír, mucho menos a costa de su dignidad. Su madre y el señor Evanston llevaban razón por primera vez en su vida. Lord Darrington era un cretino que le daba demasiada importancia a su persona como para mostrarse educado con su madre, la viuda del hombre cuyo título había heredado, la viuda de su primo lejano, y a todo eso debía sumarle que se había reído de ella. En realidad, en ese momento deseaba haberse sonado más fuerte la nariz con su pañuelo. Debería habérselo quedado y no devolvérselo jamás. No, debería haber hecho jirones ese trozo de lino empapado y después metérselo por la nariz.